Después de completar su primer año en el ejército de tierra, Leonor se encuentra ahora inmersa en ese segundo año de formación con la Armada, en lo que va a ser una etapa clave para su preparación como futura jefa de Estado. Sin embargo, este proceso no ha sido tan sencillo y ahora tenemos nuevas informaciones sobre su salud en esta llegada a Brasil a bordo del Juan Sebastián Elcano. A pesar de la importancia de esta travesía, la princesa no ha tenido un camino fácil. Se ha hablado de su lucha con el conocido mal de tierra, que yo creo que no será la única que lo haya vivido en este sentido. Mareos, náuseas, vómitos, debido al balanceo del barco, y al pisar tierra firme, pues eso se reproduce. Este problema no ha sido el único que ha requerido atención médica. Ayer contábamos que había ido a un hospital o a un centro de salud para una revisión médica. Ahora filtran que Leonor habría comenzado a recibir tratamiento médico especializado por un cuadro de salud que se habría agravado durante su estancia en Galicia. Fuentes que han hablado con los responsables de la Escuela Naval han confirmado que Leonor ha estado atravesando un periodo desafiante en su bienestar físico y emocional. Esto ya se había dicho, los hábitos alimenticios perjudiciales, que yo creo que es algo que afecta a los jóvenes, el consumo excesivo de comida rápida. Dicen que posible falta de ejercicio físico regular. Yo esto personalmente pues no me lo creo, porque está en una academia militar y sabemos un poco cómo es la disciplina. Y además dicen que en este sentido ella habría sido atendida desde Galicia hasta ayer mismo en Brasil por endocrinos, dietistas y otros expertos en salud que estarían trabajando intensamente para mejorar su bienestar. El objetivo de los médicos es restaurar una dieta equilibrada y ayudar a la princesa a recuperar una rutina saludable que mejore su estado físico. La rutina te la pone la academia con las dietas. Pero bueno, dicen que ha habido esfuerzos para corregir su alimentación de manera constante, pero no exentos de dificultades. Leonor habría mostrado una actitud resistente frente a los cambios, adoptando una postura autónoma, ignorando las recomendaciones de los expertos, y que en este sentido, durante las últimas 5 semanas, a partir de su viaje a bordo del Elcano, el tratamiento se habría intensificado aún más. Varios equipos médicos continúan trabajando con la princesa para que recupere su peso ideal y se ajuste a las exigencias de los exámenes físicos que debe cumplir. Dicen que está por encima de su peso. Yo personalmente, y ahora vamos a ver las imágenes, yo la veo bien. Es más, en las imágenes que se filtraron ayer de Brasil, me llamó la atención porque yo la veo un poco incluso más delgada. En cualquier caso, dicen que la preocupación ha sido tanta que Leticia se habría planteado plantarse ahí en Brasil. Dicen que debido a todo esto que hemos contado antes, la realidad del entorno de Leonor ha resultado ser mucho más dura de lo esperado. Este mismo viernes, 14 de febrero, completando su primera etapa de larga duración en alta mar, llega a Brasil, en concreto a Salvador de Bahía. Una travesía de 22 días, 3 semanas, llena de retos. Y lamentablemente dicen que esta misma semana ocurrió un incidente que generó preocupación en el equipo de tripulación. En la madrugada del martes al miércoles, Leonor comenzó a sentirse indispuesta, experimentando vómitos y malestar general, lo que provocó que se activaran las alarmas. Leonor se asentó en su camarote y recibió atención médica mientras su estado se evaluaba con cuidado. Hasta su llegada a Brasil, esos días posteriores fueron de supervisión constante. Y una vez llega allí, para descartar cualquier dolencia grave o una posible infección bacteriana, que fijaos que yo esto lo veo un poquito más probable que todo lo que se está diciendo, que parecen más desafíos que otra cosa, pero bueno. Las autoridades y el equipo médico a bordo que se quisieron asegurar de que no existían complicaciones que pudieran poner en peligro su salud o su participación en la travesía.
finalmente dieron con que los resultados de las pruebas fueron positivos y que no se detectó nada preocupante. Leonor al parecer estuvo exhausta, pero bueno, pues luego la hemos visto en estas imágenes en las que aparece con sus compañeros en los mástiles, pues lista para continuar con sus obligaciones. La reina Leticia, dicen, aquí afirman, yo lo pongo en duda, pero bueno, que se habría desplazado en un viaje relámpago por el estado de su hija. Ella, que está al corriente de todo lo que ocurre en el barco, ella y su padre, digo yo, y el Ministerio de Defensa y muchas instituciones más, pero bueno. Dice, tras haber ordenado a los tripulantes que la mantuvieran informada en todo momento de los movimientos de su hija, ha aprovechado la libertad que tenía estos días en su agenda para ofrecer apoyo y compañía a la princesa. Dice, por suerte todo ha sido una falsa alarma. Hablan de una posible indigestión por un tema de virus o bacteria, y que Leonor, pues como la hemos visto en las imágenes, se encuentra perfectamente, para seguir un poco con su experiencia en el Juan Sebastián Elcano. Bueno, estas son las imágenes que vimos ayer, que yo la verdad, bueno, estas no son las mejores, pero luego la vamos a ver un poco de pie y siendo recibida ahí con una samba brasileña. Yo la veo más delgada. Ahora cuando veamos un poquito mejor su cara, ahí es verdad que van con el traje y parece... A ver, lo voy a poner un poquito más deprisa. Y parece un poquito más... no sé. Más gordita. No sé si esa sería la palabra. No sé, yo la veo normal. Fijaos un poquito en las piernas y... Yo personalmente... claro, yo sé que gusta mucho exagerar el tema del físico, delgada, gorda. Yo no la veo ni delgada ni gorda, la veo normal. Ahora que tanto se habla del peso ideal, ella además es alta y lógicamente yo la veo fuerte, en el sentido de musculatura, pero en forma. Fuerte en forma, me refiero. Bueno, ahí la vemos un poquito mejor. A ver... Por aquí en estas imágenes creo que la vamos a ver con el traje blanco, ¿verdad? Y yo aprecio más delgadez, la vemos, ¿verdad? Más delgada que cuando salió. Y bueno, pues también es normal. Ahí la reciben con una samba, han dicho que esto era una samba. Y bueno, pues yo creo que en este sentido pues que no es nada preocupante. A ver, es que son muchos días en el mar, es que esto no iba a ser facilito. Yo noto como que el uniforme le queda bastante holgado en ese sentido. Pero nada más, la verdad. Y tampoco yo tengo que decir que yo pongo en duda el hecho de han saltado las alarmas en Zarzuela y Leticia se ha ido corriendo. Yo por esto no creo que sea una cosa de vida o muerte, la verdad. No sé qué opináis, os hablo aquí de las informaciones que se han filtrado. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.